buenas amigos, hoy os vamos a enseñar el contraste entre las grandes ciudades de China como Changsha y los pueblos de sus alrededores. Últimamente, Lele, su madre y yo hemos discutido bastante sobre dónde nos vamos a establecer o dónde vamos a vivir durante los primeros años de Beibei. Hello. Hello. Beautiful. A ti, Vamos, a ti, no sé, supongo. Yo ya os he dicho en más de una ocasión que me está convenciendo cada vez más esto de vivir en una capital de provincia, pero todavía hay muchas cosas que me echan para atrás, como por ejemplo la contaminación. Y eso que estamos bastante mejor que hace unos años, y aquí además con todo lo que llueve la calidad del aire mejora un poco. Cuidado que hace poco en las noticias comentaban que nos hemos pegado casi 50 días sin ver el sol aquí en Changsha, y de eso no te escapas vivas en el campo o en la ciudad. Hemos llegado a comentar entre nosotros que quizás habría que pensar en una ciudad o una zona algo menos lluviosa, porque al final para los vídeos se nota, es más difícil hacerlos. Pero también tenemos que reconocer que desde que estamos en Changsha hemos podido grabar cosas bastante curiosas. Te guste o no, en la gran mayoría de los casos es un hecho que las ciudades ofrecen más actividades. Y aquí a menudo tienes ferias, festivales y una variedad bastante grande de eventos culturales. A lo mejor algunos dirán, va, en muchas capitales de provincia de China tampoco hay tanto que hacer. Y sí, eso puede ser cierto si lo que tenemos como referente es Nueva York. Pero si lo comparamos con la realidad de las zonas rurales de China, sigue siendo una oferta mucho más amplia. Aquí hasta hace no mucho, aparte de las actividades agrícolas y ganaderas, no había mucho más que hacer, aunque las cosas están cambiando, ¿eh? Esto es un hotel para la gente de la ciudad. Hay cada vez más, aunque todavía son pocos. A mí me recuerda un poco al boom de las casas rurales que tuvo lugar en España, sobre todo en los años 90, aunque aquí es un fenómeno que ha llegado con unas cuantas décadas de atraso. 这个民宿开了多长时间了？有6年半了，然后现在生意怎么样？还可以吧。之前几年没什么生意，现在慢慢好起来了。一般的是带小孩的，年纪大的一个家庭，还有闺蜜，还有朋友一起。一般的住一个晚上嘛，有的就是在这里吃饭，白天我在这里玩一天，到周边去玩嘛。我们现在周边那边有骑马，有那个滑翔伞。还有果子。 Ese ruido que oís es de un vecino que está cortando bambú. Ahora lo vamos a ver. Nos ha dicho que en estos momentos lo hace por la leña, pero ya sabéis que tiene 1000 usos. Aquí muchos muebles y utensilios están hechos de ese material. Ayer aquí había una señora que estaba limpiando las hojas de té que acababa de cosechar. Por lo que nos contó, primero se limpian con agua fría, luego se les da un meneo con agua hirviendo y se dejan a secar. Y como ya sabéis que el té es muy importante en este país, hay gente que viene desde las ciudades a probar o comprar el que se produce en estos pueblos. Por cierto, nosotros cuando venimos de visita a los pueblos, generalmente buscamos directamente el ayuntamiento, entre comillas, pero no porque haya que pedir permiso para grabar ni nada por el estilo, sino porque siempre hay aparcamiento y es gratuito. Tampoco es raro que los vecinos te dejen aparcar frente a su casa, pero no es plan de molestarles. Este edificio de aquí atrás, que está pegado al ayuntamiento, alberga el centro de salud, que es pequeñito, pero tampoco está tan mal para una población de unos cuantos cientos de habitantes o de unos pocos miles. Mirad, aquí tienen información sobre salud y en este panel en concreto alertan sobre los riesgos de las enfermedades cardiovasculares, que es algo que también afecta a la gente del campo. Y ahí tenéis a los líderes del pueblo, no os vamos a enseñar sus rostros para respetar su privacidad. Aquí es información pública, pero ya sabéis que ahora en algunos países están poniendo restricciones para los miembros del partido y no queremos comprometerlos. En el vídeo sobre las dos sesiones ya os contamos que en este tipo de localidades se puede elegir directamente a los representantes políticos. A ver si algún día lo podemos grabar, porque yo creo que puede ser interesante. Mirad qué casa más bonita, no me digáis que no estaríamos bien aquí. A mí me da mucha envidia, ya os lo he dicho muchas veces. Aquí están construyendo otro hotel, señal de que el negocio va bien. Y como podéis ver, son obras que generan empleo para unos cuantos vecinos. De esta manera pueden tener unos ingresos extra, además de lo que da el campo, que no suele ser mucho. Por lo visto aquí tienen obra para 8 meses, pues ya tienen 2021 hecho. Es que se cachondean mientras hablo.
A mí estas casas con la tejabana, con el cubierto, me parece que están súper bien porque los niños pueden jugar aunque esté lloviendo a cántaros. Y esa es precisamente una de las cosas que más me atraen del mundo rural. Que Beibei pueda estar jugando en la calle con los niños de los vecinos, en contacto con la naturaleza y en total tranquilidad. Aunque en el campo también ocurren accidentes graves y sucesos raros, tampoco vamos a idealizarlo. Yo crecí en un pueblo de casi 4.000 habitantes, que es más o menos lo que suman esta y otras 2 aldeas de los alrededores. Pero yo creo que en Navarra, incluso en pueblos más pequeños que el mío, hay mejores servicios que aquí porque también hay un nivel más alto de desarrollo rural. O sea, aquí tampoco están mal porque la capital de la provincia está solo a 40 minutos. Pero los que están más lejos lo tienen un poco más complicado, por ejemplo, para tener una atención sanitaria de calidad. Mirad, hemos encontrado una casa roja, no solo por el color, sino también por los símbolos que luce. De hecho, en los pueblos y aldeas de China no es nada raro que las casas de los miembros del partido tengan un letrero que informa sobre ello. Y yo creo que a veces también funcionan como una especie de hogar modelo, porque se supone que ellos son la gente que tiene que dar ejemplo. Que a lo mejor luego tienen beneficios, puede ser, por supuesto, pero también tienen responsabilidades y bien claras. Ya veis que aquí también le pegan al clasinoviético, esa especie de arquitectura clásica occidental como llegada desde Rusia y con ciertos elementos locales. Es algo que te puedes encontrar prácticamente a lo largo y ancho de todo el país, pero con sus variantes. Yo no sé si hay gente investigando sobre ello, pero creo que es algo que se merece una tesis. Para mí, para mi madre, igual que para muchos chinos, lo peor de campo es la educación. La mayoría pensamos que los niños que crecen aquí tendrán desventajas. 如果贝贝在这样一个小村庄长大，我们在这里住，你觉得怎么样？可以啊，空气很好啊，所以我们可以在这里租房子、租房子住没问题。买房子。买房子的话，就是以后他上学怎么办呢？买房子的话，肯定还是不同意。啊，为什么？现在农村都到城里去买房子啊，我们这里就是城市发达些，农村的话就落后些。为小孩的话，应该在城市买房子，养老可以啊。教育质量好啊，教学质量好啊。 Mientras hablábamos del tema, Beibei ha hecho una de las suyas en los pañales. No sé si es una señal, no sé si nos quería decir algo. A mí me parece que a veces ellas exageran un poco. Yo no creo que la educación en el campo sea tan mala. De hecho, unos cuantos estudiantes a los que doy clases en la universidad en la que trabajo ahora podrían acabar como maestros en lugares así. Y sinceramente no puedo decir que me sienta incómodo ante la idea. El problema es que estamos en una sociedad muy competitiva y cada pequeña ventaja cuenta mucho en la percepción de la gente. O sea, seguramente la diferencia no es tan grande, pero sigue existiendo. Al mismo tiempo, yo soy de los que piensan que educarse en este ambiente también aporta algunas cosas positivas. Por ejemplo, por lo general suele haber más confianza y más ayuda mutua entre los vecinos, aunque aquí también surgen rencillas entre ellos, ¿eh? Y esto desde mi punto de vista contrasta todavía más con las ciudades de China, donde el trato entre los vecinos es bastante frío. Y esto no solo lo digo yo, cuando estaba haciendo mi tesis, algunos estudiantes a los que entrevisté también me lo contaban. Pero no creo que esto se deba tanto al carácter de los chinos, sino más bien a la velocidad con la que se han levantado las urbes. El señor que pasa con la moto y la megafonía anuncia que recoge pelo. Es cabello, sobre todo de mujeres, que se paga bastante bien. Es que gran parte de los vecinos de las ciudades de China llegaron hace muy poco y todavía no tienen arraigo. Es decir, falta eso que podríamos denominar ambiente de barrio. Aunque eso no quiere decir que en el futuro la cosa no pueda cambiar. Sabemos que hay ciudades y también ciertas zonas dentro de las ciudades de China donde hay mucho arraigo y muy buen ambiente. Y también hay pueblos pequeños donde prácticamente solo vive gente mayor y si eres joven, pues a lo mejor te aburres. Este pueblo está muy bien porque forma parte de un proyecto de desarrollo que se llama Meili Xiangcun, que significa literalmente aldea bonita. Pero aparte de pintar las casas, dibujar murales, poner flores y demás, que sí, que está muy bien y atrae a los turistas, también invierten, por ejemplo, en servicios públicos y carreteras por las que pueden circular bicicletas. Son pequeñas cosas que producen empleo y al mismo tiempo atraen
atraen inversión de las ciudades. Aunque ya os dijimos que los que más ventajas tienen para ello son precisamente los vecinos de la zona que han pasado un tiempo trabajando en las ciudades y ahorrando. Porque, por ejemplo, nosotros los urbanitas también lo tenemos mucho más complicado para poder adquirir vivienda aquí. Nosotros podríamos alquilar una casa y montar un hotel de esos, pero al final no sería de nuestra propiedad y eso es algo que a muchos les echa para atrás. De todos modos, a nosotros con que haya conexión a internet nos basta. No necesitamos nada más para que el L pueda dar las clases y subamos los vídeos. Y aquí seguramente no tienen una velocidad tan alta como en el centro de Changsha, pero tampoco creáis que es una basura. Por ejemplo, hemos preguntado en este hotel y nos han dicho que tienen 100 megas. Tampoco está tan mal. Tampoco sabemos si es el tope de lo que ofrecen. Generalmente en China con esa velocidad vas sobrado. Yo en los primeros 4 años que pasé en China, desde 2011 hasta 2015, no tuve más de 20 megas y viví en ciudades bastante grandes, capitales de provincia. O sea, está claro que aquí las cosas cambian muy rápido y yo muchas veces les digo a Lele y a su madre, ¿no os parece que a lo mejor en 10 años una casa aquí será la leche? Pero creo que me va a costar mucho convencerlas. Los proyectos de las aldeas bonitas funcionan en todo el país. Ya los vimos en el pueblo de Lele, en la provincia de Hubei, también en la provincia de Zhejiang, donde vivimos 3 años, y también en Hunan, por supuesto. Te lo puedes encontrar en cada vez más lugares porque es algo que funciona y lo más normal es que se siga extendiendo. A mí me encanta este ambiente y el contacto con la naturaleza me afecta muy bien psicológicamente. O sea, yo me conozco y sé que no me aburriría en un lugar así, pero para las mujeres a veces es diferente y además para Lele, al estar casada con un occidental, entiendo que estaría en el punto de mira de los cotillas del pueblo. Nosotros hemos hablado sobre esto un rato y Lele y su madre estarían de acuerdo con pasar un par de años en un lugar así antes de que Beibei tenga que ir a la escuela. Pero claro, luego eso implicaría volver a empezar otra vez y nos da cada vez más pereza. Afortunadamente también tenemos el punto medio de las ciudades pequeñas, por así decirlo, como por ejemplo Yichang en la provincia de Lele, que tampoco es pequeña precisamente, tiene un par de millones de habitantes en el centro, aunque para los chinos eso no es gran cosa, y en las afueras te puedes encontrar barrios que en la práctica funcionan como pequeñas localidades, donde disfrutas de las ventajas de las ciudades con sus servicios y demás, y también la cercanía del campo. Yo creo que esa opción es la mejor para muchos extranjeros como yo que le tenemos cierta alergia a las grandes ciudades, porque es más fácil que te contraten. Aquí en este pueblo, ¿quién me va a dar trabajo a mí? Y ya os dijimos que eso es necesario para tener un visado de trabajo, que junto con el de negocios son prácticamente la única forma de trabajar legalmente en este país. Decidamos lo que decidamos, os lo iremos contando y lo iréis viendo. A lo mejor al final nos quedamos aquí en Changsha y tan felices. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!